El Congreso de los Diputados. No quiero despedirme a la francesa, pero tampoco como Antoñete, que no sabía realmente cuándo despedirse, ¿no? Me despido ya definitivamente. Señorías, vemos hoy dos reformas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Entonces fue denominada la novísima, novísima por su modernidad. Hoy, señorías, desgraciadamente, asistimos a dos reformas que, en resumen, son una oportunidad perdida. No vamos, en realidad, a modernizar la ley de enjuiciamiento criminal. Vamos a retocar algunos aspectos de la ya vieja y decadente ley de enjuiciamiento criminal. Y algunos aspectos, precisamente, no para bien, algunos aspectos para mal. Porque, señorías, en esta legislatura, y además con una parafernalia muy importante, se elaboraron varios informes, varios estudios para la reforma a fondo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se pretendía que en nuestro país, de una vez por todas, la Fiscalía instruyera y los jueces juzgaran. Es decir, se pretendía homologar nuestro modelo judicial, nuestro modelo penal, a nuestro entorno democrático. Desgraciadamente, el Gobierno no ha cumplido ese compromiso. El Gobierno no se ha atrevido. El Gobierno mantiene la situación que ha dado lugar a muchos problemas y a la muy escasa agilidad del enjuiciamiento criminal en nuestro país. Una posición de la Fiscalía y de los jueces a veces muy poco engranada y, por tanto, muy poco diferenciada. Hemos perdido esa oportunidad y el Gobierno, en vez de, como digo, modernizar el enjuiciamiento criminal, incluso cambiar el nombre, pretendía cambiar el nombre, lo que nos propone es más de lo mismo. Si acaso algún sucedáneo como por ejemplo que el fiscal establezca plazos a los procedimientos de instrucción en determinadas materias complejas, que vigile y anime la instrucción, como si la instrucción no tuviera que ver con la complejidad de la causa, sino con la pasividad del juez. Y, en definitiva, un fiscal vigilante que no un fiscal instructor. A nosotros nos parece que eso no añade nada, si acaso más burocracia a la burocracia ya existente. De la misma manera, podríamos decir que otro sucedáneo es la aceptación de decreto, que también aparece en la reforma del Gobierno como un mecanismo muy poco claro, a veces incluso contradictorio. Una oportunidad perdida y un sucedáneo. Cuando eso es así, el Gobierno tiene una irrefrenable tendencia hacia la estética. Y hemos visto cómo en los últimos tiempos esta ley es más conocida ya por el cambio de nombre del imputado por acusado, como si eso fuera a cambiar el reproche social o fuera a cambiar lo que es peor, la situación de alarma social sobre la corrupción, y más recientemente, en un milagro de la estética inversa, el Gobierno decide alargar la edad de jubilación de los jueces. La gerontocracia judicial como milagro estético para ocultar el vacío de la reforma penal, de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero lo que es peor, señorías, decía que a veces incluso una reforma puede aprovechar la oportunidad para derogar algunos aspectos que se han visto aspectos negativos. Pues no lo hace. En materia de derechos humanos, que era la oportunidad de oro del Gobierno, que no es capaz de cambiar el enjuiciamiento criminal, pero que sí podría escuchar a los tribunales de derechos humanos europeos o a Naciones Unidas, el Gobierno no escucha a nadie. No es que no escuche a los grupos parlamentarios de la Cámara, no escucha
la decisión de los tribunales y cuando los escucha con sordina. Mantiene la prisión incomunicada, fuente de todo tipo de problemas, de malos tratos, de torturas. Una prisión incomunicada que ni siquiera comunica al juez al cabo de 72 horas, que podría ser un mecanismo escabinado, un mecanismo de cierta vigilancia judicial. Mantiene también lo relativo a la vigilancia de las comunicaciones, es decir, en nuestra opinión, pierde una oportunidad de reflejar lo que en estos momentos también han sentenciado los tribunales de derechos humanos. Y por si fuera poco, con la sentencia de los tribunales de derechos humanos, el Gobierno considera que los ciudadanos deben acogerse individualmente a ellas. Es decir, que no piensa cumplirlas. No piensa cumplirlas más que en los ciudadanos individuales afectados. No piensa cumplirlas en términos generales con respecto a estas materias, por ejemplo, con respecto a la prisión incomunicada, con respecto a los riesgos de los malos tratos o a los riesgos de torturas, que son un baldón sobre nuestro sistema judicial, penal y penitenciario que no nos merecemos, que no se merece el sistema judicial y el sistema penitenciario. En definitiva, señorías, una oportunidad perdida que no puede ser ni siquiera compensada con las políticas estéticas tan habituales en el Gobierno. No es extraño porque estas oportunidades perdidas son la norma en materia judicial. Yo creo que si tenemos que hacer un resumen de las reformas judiciales es que la ambición se ha convertido en un ratón y que finalmente el cambio judicial del Gobierno es sobre todo una involución que tardará muy poco tiempo en volver a ser de nuevo reformada. Termino, señorías. Quiero despedirme de los diputados y diputadas, quiero despedirme de los funcionarios, de los letrados, de todo el personal de la Cámara y agradecerles su trabajo, su amabilidad y su apoyo. No tengo más que agradecimiento, no tengo en ese sentido ninguna crítica. Me han enseñado ustedes, señoras y señores diputados, a pensar más globalmente de lo que pensaba cuando yo llegué aquí, a deliberar, también a conceder y a ceder, y eso es muy importante en democracia. Yo sacaría únicamente una conclusión, que tenemos muy malos tiempos para el parlamentarismo, muy malos tiempos, pero que el Parlamento seguirá siendo el centro de la vida política de una democracia y que en nuestras manos está, en manos de los parlamentarios de hoy y de los parlamentarios de mañana, llevar a cabo los cambios necesarios para que el Parlamento esté en el centro de la vida política del país. Solamente así conseguiremos que no haya ni restauración ni cirujanos de hierro. A ninguno de los dos los necesitamos. Ni que nos restauren, ni que un cirujano de hierro nos diga que nuestra democracia es un exceso. Solamente espero, señorías, que el futuro sea mejor. Lo veo, como he tenido una experiencia larga con un sano escepticismo, pero también con esperanza. Muchas gracias, señorías, por su apoyo. Muchas gracias.